Bueno, ahí se inicia la grabación. Bueno, buenos días a todos. Les decía entonces que... perfecto, bien. Les decía que vamos a aclarar algunas cuestiones que pueden llegar a tener todavía dudas, sobre las cuales pueden llegar a tener dudas. La mayoría estaba con la cuestión esta de con cuánto se aprobaba. No, la mayoría no. Saben que se aprueba con un 50%. Ahora, el 7 se obtiene con 75 puntos. Automáticamente, en la plataforma virtual, cuando hace el conteo de los puntajes de los ejercicios, bueno, da un puntaje en particular. Para obtener un 7, ustedes necesitan 75 puntos, ¿sí? Entonces, en las calificaciones que ustedes recibieron la semana pasada, que están subidas a la plataforma, ustedes verán que a lo mejor obtuvieron 7 en alguno de los parciales, según la plataforma, pero que no se consideró como tal, sino que se lo considera como 6 porque no llegaba, es decir, obtener 70 puntos significa un 6, ¿sí? Para obtener un 7 necesito 75 puntos. Bueno, eso por un lado. Y por el otro, hemos conversado con los demás docentes del espacio curricular del módulo y, bueno, vamos a ofrecer la instancia de promoción, la posibilidad de promocionar. Por eso, el recuperatorio va a ser obligatorio para quienes quieran, a ver, lo pueden hacer, no es obligatorio, lo pueden hacer quienes quieran acceder a la promoción. Si han obtenido como mínimo 7 en los 3 parciales, no promedio, sino 7, 7, 7 o 7, 8, 9, haciendo el recuperatorio pueden acceder a la promoción directa, es decir, que no hace falta que rindan el examen final. ¿Sí? Esa es una de las ofertas. También la instancia de recuperatorio está destinada a aquellos estudiantes que por una u otra razón no han podido asistir a uno de los 3 parciales, ¿sí? Ya sea por enfermedad, porque se han tenido que vacunar o porque no ese día se les cortó la comunicación, la conexión a internet. Entonces, esa instancia, una sola, la pueden recuperar la fecha del recuperatorio, ¿sí? En noviembre. También pueden recuperar aquellos que han desaprobado uno de los 3 parciales y de pronto tienen 2, 6 y 5, pueden recuperar ese primer parcial que lo desaprobaron, y entonces se cambia la nota del primer parcial por la que han obtenido en el recuperatorio, si la del recuperatorio es superior, ¿no es cierto? Bueno, esas son las instancias por las cuales se realiza el recuperatorio. Muchos de ustedes verán que ya en la última columna tienen la indicación de que son estudiantes regulares. Bueno, quiere decir que tienen la posibilidad entonces de rendir el espacio curricular en esa condición. Siempre la instancia de estudiante regular es una, digamos, el examen es más breve que para un alumno libre, ¿sí? Así que bueno, está buenísimo que puedan haber llegado a la regularidad. Todo esto se da porque, como todo el mundo sabe, estamos en una situación de adecuación pedagógica y digamos, las condiciones en las cuales hemos estado enseñando y ustedes aprendiendo no han sido las más adecuadas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, por esas mismas razones que damos la posibilidad de que puedan promocionar a aquellos que han podido obtener 7 o más
Y quienes no han podido llegar a ese 7, pero han podido aprobar, es decir, tener más de 4, tienen la posibilidad de rendir de manera regular. A quienes, ya voy a contestar el chat, a quienes, digamos, no han podido asistir a uno de los parciales y de pronto han desaprobado otro parcial, entonces tienen 2 instancias, bueno, el recuperatorio no va a cambiarles la condición de libres, porque bueno, faltan calificaciones y por ahí tampoco se puede considerar a las clases como elementos, es decir, nosotros hacemos un seguimiento de quienes participan de las reuniones, quienes participan de los foros, pero bueno, no, la asistencia sincrónica no es obligatoria. Entonces, bueno, en esa instancia el recuperatorio sirve como una herramienta de práctica más, pero no les va a dar la regularidad porque ya no hay chance, ¿sí? Voy a contestar, me dice acá una compañera, tengo 8, 5 y 5, ¿puedo recuperar para intentar promocionar? No, pasas directamente al final porque hay dos instancias en las que tenés menos de 7, ¿sí? Tenés 8, 5 y 5, entonces, como dije recién, partimos desde 7 para arriba para la promoción, ¿sí? No podemos partir de 7 para abajo. La modalidad del recuperatorio es la misma, va a ser un cuestionario, ¿sí? Y automáticamente se los corrige y bueno, tienen que tener esto en cuenta, que tienen que tener 75 puntos para arriba, no menos. Y el recuperatorio, bueno, lo tienen en el cronograma, es, si no me equivoco, ahora chequeo, el 9 de noviembre. Todavía tenemos el martes que viene, que lo podemos destinar a consultas por cualquier duda que puedan tener con respecto a algún tema. Si tenemos que revisar algún tema, lo volvemos a hacer. Todas las dudas que surjan las podemos canalizar el martes que viene. Si tenemos más de 7 en cada uno de los 3 parciales, hay que hacerlo recuperatorio para poder promocionar. Sí, 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 porque el año pasado no habíamos dado promoción por esta circunstancia en la que estamos envueltos todos, ¿sí? Pero este año, ya que algunos docentes estaban dando la promoción, bueno, lo conversamos y hemos decidido todos brindar esta oportunidad de promocionar, de acceder a la promoción. Para eso, entonces, necesito sí o sí tener los 4 parciales hechos, es decir, el primero, el segundo, el tercero y la instancia de recuperatorio. Los 4 tienen que tener como mínimo 7. Menos de 7 no se accede a la promoción. Y como les dije, la promoción es directa. ¿Sí? Lo único que van a tener que hacer cuando lleguen a las fechas de exámenes es anotarse y lo que hacemos nosotros es subirles la nota final, es decir, la que ustedes obtuvieron como promedio de los 3 parciales, más el recuperatorio, que tienen que tener como mínimo nota de 7. Bueno. Y al final, bueno, estamos viendo posiblemente las 3 instancias, del primero al tercer turno van a ser presenciales. Sí, Martina, sí podés. Hola, profe, disculpe que vuelvo a preguntar lo mismo, quedó medio confuso. Los que sacamos 7 en el parcial, tenemos que hacer el recuperatorio para aumentar esa nota para ir a promoción directa. A ver, no hables de un parcial, tenés que hablar de los 3 parciales. Nosotros tuvimos 3 parciales. Y si en el primero sacaste 7, en el segundo sacaste 7, en el tercero sacaste 7, lo mismo haces recuperatorio para reforzar esos 3 7 y acceder a la promoción, ¿sí? Ah, bien, bien, Ahora, bien. si yo tengo 7, 8, 9, también lo hago. Es decir, hago el recuperatorio y si no, voy directamente a rendir como alumno regular. Bien, pero hago recuperatorio para reforzar ese 7, en el caso de que tenga 8, 9. Bien. Exactamente, sí, así es, Martina.
Bueno, y acá tengo otra consulta que dice, claro, en este caso tenés 6, 10 y 10. Bueno, vas al recuperatorio, no, ya estás regular, es decir, en la planilla incluso debe figurar que estás como regular, como estudiante regular. A ver. El final, sí que a ver, los finales se pueden rendir de manera, puedo ser un estudiante regular o libre, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre el examen de regulares con el de libres? Es el mismo examen, pero el de libres puede tener un par de ejercicios más, ¿sí? O puede tener quizás un texto más breve adicional, del cual tengan que extraer la idea principal. Y la última parte, la internalización. Generalmente, o se agregan 2 ejercicios al mismo examen, con el mismo texto, o bien se utiliza el mismo examen de regulares, pero se agrega un texto que verse sobre el mismo tema, que ahonde sobre el tema que se está tratando en ese texto, y se pida la idea principal. Sí, quienes tienen 5, 4 y 5 también pueden recuperar, es decir, como les decía, hay un compañero que no pudo asistir a la última clase y tiene un desaprobado en el segundo y tiene una nota de más de 4 en otro. No hay chance que quede regular porque necesita 2 instancias de recuperación y es solamente una. Pero bueno, pueden utilizar la instancia de recuperatorio como práctica, ¿sí? Cuanto más práctica tengan, mejor va a ser para el final. No, el final es siempre escrito. Porque lo que a ver, ¿qué se ha estado enseñando a lo largo de todo este año? Se ha estado enseñando lectura comprensiva, ¿sí? Lo que han estado haciendo fueron ejercicios de elaboración escrita en lo que refiere a la idea principal ejercicios que versan sobre el contenido de un texto en particular en el cual ustedes van a aplicar estrategias. Podría tomarse de manera oral, pero por razones prácticas, a ver, por la cantidad de estudiantes que son, si tomamos oral estaríamos 3 días tomándoles el examen. El primer llamado al final es estamos viendo, es muy probable que los 3 turnos de exámenes sean presenciales, ¿sí? Es muy probable que sean los 3 presenciales. Bueno, a ver si hay alguna otra pregunta, ¿no? Sí, bueno, desde el Consejo Superior se decidió que pueden ser presenciales o virtuales. Eso queda a criterio del docente. Entonces, lo vamos a seguir conversando con el equipo, con el grupo de docentes y, bueno, después se les comunicará, ¿sí? Es muy probable que el primer turno también sea presencial, así que los 3 turnos sean presenciales. Si tenés 10, 9 y 9, lo mismo hace recuperatorio para, Valentina, para la promoción, para afirmar, como le dije a Martina, para afirmar esas notas. Perfecto, sí, igual Florencia, estás en la misma situación, tenés 10, 8 y 10, vas al recuperatorio para reforzar esas notas. Y no se tienen que sacar menos de 7, porque si sacan un 6, bueno, ahí pierden la promoción, porque tiene que haber como mínimo 7. La promoción es directa, pero tienen que pasar por la instancia, no dejen de hacer el recuperatorio, porque si tienen 3 notas superiores a 7 y no hacen la instancia de recuperatorio,
no pueden promocionar. Van directamente a examen regular. Estoy leyendo más consultas. Tienes los 3 parciales con más de 7 o 7, tenés que hacer el recuperatorio para... Bueno, eso es un comentario. No, ya quien tiene 10, 10 y 4 no puede recuperar ese 4, ya pasó a instancia regular, ¿sí? A instancia de evaluación final. El recuperatorio para quienes quienes hacen el recuperatorio para regularizar la materia, la nota mínima es 4 para regularizar y después ya hacer el examen final. ¿Sí? Se aprueba con 4 o más. Pero esa es la nota mínima. Está bien, te fue mal en un parcial, recuperas ese parcial y tenés que sacarte 4 para acceder a la regularidad. Ya, bueno, el recuperatorio es una instancia más de práctica, como han estado haciendo hasta ahora. Va a ser un cuestionario con 3 etapas, en la que tienen una primera etapa de anticipación con la elección, digamos, de la hipótesis más acertada, después una instancia en la que tienen que responder preguntas relacionadas con la lengua inglesa, digamos, que tiene que ver con los referentes, los verbos modales, los nexos, cómo están conectadas las ideas, ¿sí? Como lo han estado haciendo hasta recién. Y finalmente una instancia de internalización en la cual ustedes tienen que elegir la idea que mejor expresa el contenido del texto. Es decir, los parciales han sido muy accesibles y no son de mi agrado en el sentido de que esto no es la mejor de las situaciones en las cuales hemos tenido que enseñar y evaluar. Es decir, yo siento que no sé hasta qué punto han aprendido ustedes las estrategias de lectocomprensión. De todos modos, porque, bueno, no tienen que, en este caso no tienen que ustedes elaborar la idea principal, sino que tienen que elegir la mejor, la idea que mejor exprese ese contenido. Pero bueno, es una circunstancia de adecuación pedagógica y tenemos que ajustarnos a ella y, bueno, es lo que se nos dio en estos 2 años. El recuperatorio es integral en el sentido de que incluye los temas que hemos estado trabajando hasta ahora. Si ustedes vuelven hacia los inicios de las primeras clases, los primeros textos que hemos trabajado, habrán visto que hemos ido incorporando más elementos lingüísticos que nos sirven para entender un poco más las ideas que están expresadas en un texto. Hemos ido viendo cómo se han ido conectando esas ideas a través de distintos dispositivos y todo eso va a ir incluido en el último parcial, como en el recuperatorio, ¿no? Porque, bueno, es una cuestión que hace que se vaya incorporando al último parcial, a los últimos parciales, todo lo que han estado viendo hasta ahora. Estoy leyendo una pregunta. La modalidad del examen regular entonces sería posiblemente presencial, escrito y parecido al último parcial. Podemos consultar el diccionario. Sí, ustedes pueden, cuando van al examen final, cuando van a rendir ya para aprobar el espacio curricular, tienen que ir equipados con el diccionario y el material de consulta, el material de referencia y consulta que lo pueden utilizar en la instancia de examen final, ¿sí? No es un cuestionario, el parcial, en lo que se distingue de los cuestionarios que han estado haciendo es que requiere más elaboración de parte de ustedes. Entonces, no van a tener que elegir la hipótesis correcta, sino que ustedes van a tener que elaborar, van a tener que escribir
con sus palabras y de manera coherente y con conexión de ideas la hipótesis y van a tener que responder las preguntas más la elaboración en un párrafo de la idea principal. Van a tener que sintetizar el texto con sus propias palabras, utilizando las palabras claves, ¿no es cierto?, que han estado marcando ustedes en el texto. Eso es en lo que consiste el examen para regular. Bueno, me parece que para acá va. No, lamentablemente si tengo un 9, un 8 y un 6, como ya les dije, porque el 6, ya les muestro, a ver, a ver, para poder tener el acceso, digamos, a la promoción, ya las voy a mostrar. Tengo que tener 7. Ese 7 es un 75, es un puntaje de un 75. Fíjense ustedes, a ver. Estos son es la tabla de porcentajes que utilizamos, bueno, en el profesorado y en el módulo. Esto es lo que ustedes tienen que fijarse, ¿sí? Para acceder a un 7, para tener un 7, tengo que tener 75 puntos hasta 82, ¿sí? Y un 6 equivale de un 67 a un 74, ¿sí? 74 puntos. Entonces, ustedes ven que se aprueba con 50 puntos, es decir, se han obtenido 45 puntos en un cuestionario, está desaprobado, ¿sí? Tienen que adquirir, digamos, tienen que obtener la mitad del puntaje, es decir, un 50% que equivale a un 4. A partir de 59 puntos, esto equivale a un 5, 67 a un 6, 75 a un 7, ¿sí? Bueno. Eso. Bueno, ahora la pregunta esta. Nosotros no traducimos. A ver, hemos estado todo el año trabajando con estrategias de lectura comprensiva, ¿sí? No podemos decir o preguntar si vamos a traducir, si necesitamos algún elemento para traducir. No tenemos que traducir. Nosotros interpretamos, sacamos la idea principal de un texto, sintetizamos, pero no traducimos. Esto no es un curso de traducción, lo dije el primer día y lo continué durante todo el año continué diciendo eso, porque traducir es otra cosa totalmente diferente, ¿sí? Traducir es expresar lo que dice el autor en su idioma original a la lengua que decíamos, ya sea español, alemán, francés, lo que quieran, en este caso español, ¿sí? Traducir sería escribir en español desde el título hasta la última palabra del último párrafo, ¿sí? Y eso no es lo que hacemos. Es decir, es una frustración tener que escuchar esto, es decir, si llevamos algún elemento para traducir. No vamos a traducir. Sí llevan diccionario, el material de consulta, para realizar los ejercicios de lectocomprensión. Es decir, la lectocomprensión es interpretar, es sintetizar, es analizar un texto y sacar los conceptos principales. ¿Estamos? En el examen final no es así como en los parciales, no tienen que contestar en inglés. Por ejemplo, lo que estamos evaluando es la capacidad de ustedes de comprender un texto. ¿Y cómo lo voy a evaluar? Con respuestas en español, porque si yo les pido que me respondan en inglés, no estoy evaluando lo que ustedes comprendieron. Así como sé que ustedes han comprendido, si me copian del texto original lo que está diciendo así, ¿no es cierto? En inglés. Es en español. Sí. Romina Casagrande, yo ya hablé con la profesora Elena Brunori, si vos estás en la comisión D, yo les voy a pasar las notas a ella y ella te va a cargar las notas, así que quédate tranquila.
te va a cargar las notas en el sistema. Bien, nadie te da respuesta, sí. Yo se las paso a la docente y ella te las sube al sistema. Bien, a ver si hay alguna otra pregunta. Bien, el trabajo del 2, bien, el trabajo del 2 de noviembre, el martes que viene, va a ser a modo de consulta. ¿Sí? Todas las cuestiones que ustedes tienen que venir con preguntas, preguntas puntuales sobre algún texto que hayan leído y no hayan comprendido, sobre algún tema gramatical, como puede ser nexos, referentes o verbos modales, los usos de los verbos modales, por ejemplo, o la voz pasiva. Si quedó alguna cuestión sin aclarar, pueden allí entonces consultar, ¿sí? En eso va a consistir la integración, digamos, del 2 de noviembre, del martes que viene, ¿sí? Preguntas puntuales con respecto a la lectura comprensiva, ¿sí? Porque bueno, creo que ya ahora con todas estas aclaraciones yo creo que no debe haber más dudas, ¿no es cierto? Prepararse para el recuperatorio, sí. Si yo contesté los correos, ¿cuál era tu duda, Valentina? Puede que se me haya pasado en el correo. Perdón, profe, respondo por acá porque si no escribir por el chat me complica. Sí. Yo en una de las consignas había que responder sobre uno de los párrafos, en una oración particularmente, si era de sugerencia. Ah, y te lo dio como... Sí. Claro, me lo dio como mal, yo había puesto... recomendación. Claro, era un sinónimo. Entonces Sí. no sabía si obviamente no me Claro. suma, pero era una duda mía. Sí, no es lo mismo, sugerencia y recomendación. Sí. Es un consejo también, lo pueden considerar. Sí, esa es otra de las cuestiones de la virtualidad y la falencia que pueden llegar a tener un cuestionario. Sí, igualmente no incidía en la nota final, digamos. No, obviamente, yo era solo porque era una duda mía que digo, capaz podía resolver. Sí. Está Gracias. bien, el should, el ought to, esos verbos modales indican consejo, recomendación, sugerencia, ¿sí? Igual, bueno, sí, bueno, ese caso. Bueno, ¿tienen alguna otra duda para, si surge alguna otra cosita, me consultan ahora en el chat o me abren el micrófono, perdón. Bueno, nos había quedado pendiente del texto Eating Disorders algunos ejercicios que me gustaría volver a revisar. No es el recuperatorio solamente. El trabajo integrador significa, en este caso, es utilizar esa clase como consulta de cuestiones que hacen a la lengua inglesa, que hacen a las estrategias y alguna duda que se les pueda plantear con respecto a cómo analizar, cómo abordar la lectura de un texto, ¿sí? No es que tengan otra evaluación el martes que viene, ¿no? Eso es para que ustedes vengan con preguntas puntuales, ¿sí? Bueno. Y Profe, aclaramos, sí. perdón, Sí, estaba vale. escribiendo, pero me funciona mal el teclado. Quería consultarle, para quienes quieren recuperar, ¿le tenemos que avisar con anticipación o nos conectamos directamente el día 9? No, es decir, ya saben quiénes tienen que recuperar. Es decir, a ver, en la planilla que les mandé, ya les puse quienes están regulares. Quienes están regulares no hace falta que hagan el recuperatorio, ¿sí?
Bien, yo por ejemplo quedé regular, pero lo haría como a modo de, práctica. No sé, de práctica, claro, claro. Sí, a mí me parece espectacular, fantástico, ¿sí? Me parece Claro, fantástico. claro. Entonces yo tengo que avisarle a usted que el día 9 me voy a conectar para hacer el recuperatorio o no. No haría falta porque yo lo voy a dejar disponible, perdón, en el aula y se va a abrir a las 9 de la mañana y se va a cerrar a las 10:30 y ahí tenés posibilidad de hacerlo. ¿Sí? Es una Genial. instancia más de aprendizaje. Claro, claro. Bueno, muchas gracias, profe. Sí, aparte te felicito que lo hagas con ese fin, ¿sí? Con el fin de seguir aprendiendo, para eso es que está esa instancia también. Como le decía a un compañero que, bueno, hay 2 instancias que tiene que recuperar, no hay chance que quede regular, pero bueno, lo invito a que haga el recuperatorio porque es una posibilidad de seguir practicando, ¿no es cierto? De seguir profundizando un poquito más con todo esto. ¿Sí? Si lo hacen a conciencia, ¿no es cierto? Poniendo en práctica lo que han estado viendo en el espacio curricular. Bueno, si queda alguna duda, me preguntan, y si no, bueno, se les surge mientras estamos trabajando, me preguntan. Voy a compartir el texto. Estábamos trabajando la clase pasada, no la clase pasada, la anterior, porque quiero revisar algunas cuestiones de la verificación. Bueno, vamos al anterior y ya después pasemos al 15, al texto 15. Creo que habíamos hecho la parte de la hipótesis del texto, del penúltimo texto de Eating Disorders, el 14, y les había dejado para que trabajaran en casa la verificación, ¿sí? Bueno, el primer ejercicio tiene que ver con frases nominales. Ustedes vieron que hay, aparte de pasar al español la frase nominal, tenían que contestar preguntas debajo de cada una de las frases. Stunted growth, ¿cómo lo pasaron al español? ¿Cómo entienden esa frase? ¿Están ahí en el texto? Estábamos en la línea 31 del texto 14. Debajo del título anorexia nervosa. Y la línea decía, if it occurs before puberty, anorexia may lead to stunted growth. Stunted growth se refiere a qué? Retraso en el crecimiento. Ajá, o crecimiento atrofiado. Claro, porque a ver, la palabra principal ahí es growth, no es stunted. Entonces tenemos que empezar por stunted, ¿entienden? Crecimiento retrasado, un crecimiento atrofiado, ¿sí? A ver, si tuvieran que marcar el núcleo de esta frase, el núcleo es growth, no es stunted. Stunted está modificando. Bueno, ¿y qué más? Menstrual abnormalities. Eso es casi, transparente. ¿Cuál es el núcleo allí? ¿Anormal? Anormales. Anormalidades. Exactamente. Si fueran anormales, sería hasta abnormal. It is, ahí tenemos.
sufijo de plural y sufijo de sustantivo. Entonces, anormalidades, y lo que sigue es el modificador, anormalidades menstruales. Bien, esos dos elementos, dice, ¿a qué hacen referencia? Esas dos. Consecuencias de la anorexia. Muy bien, de la anorexia nerviosa en este caso, ¿sí? Bueno, en este caso, a ver, alguien quiere ingresar. En este caso, volvemos. Vamos, dice, other longer term risks. En la línea 34, hay un poquito más abajo. ¿Cómo la interpretan en español a esa frase? ¿Cuál sería el núcleo en ese caso? Yo puse otros riesgos de largo plazo. Bien. ¿Otro u otros? Otros. Perfecto. Fíjense que ahí tienen el sufijo de plural, risks. ¿Sí? Perfecto. ¿Y a qué otros riesgos de largo plazo se refieren o qué otros riesgos menciona en este caso? Riesgos, ¿no es cierto?, de la anorexia nerviosa. ¿Qué dice ahí en el texto? Dificultad en concebir y posiblemente infertilidad. Perfectamente, bien, perfectamente, perfecto, sí. Esos serían los ejemplos de otros riesgos a largo plazo que la anorexia nerviosa puede ocasionar. Bueno, viene otra frase más que dice self-induced vomiting. ¿Cómo la pasan al español a esta frase? Vómito autoprovocado. Muy bien. Y entonces, esta conducta, ¿luego de qué instancia se produce? Luego de comer. Claro, luego de comer, pero de una manera descontrolada. ¿Vieron que ahí dice binge eating? Lo voy a poner en el chat. Binge De comer eating. por un largo periodo de tiempo y mucha cantidad. Claro, esos atracones que, bueno, ahí está, binge eating. Y eso se produce después de haber comido de esa manera. Bueno, la otra es poor dental health, que refiere ¿a qué? ¿Cómo lo pasamos? Una pobre salud mental, dental. Sí, muy bien. O salud mental pobre, ¿sí? Está bien. ¿Y a qué se debe esta salud mental pobre? Al vómito regular, ya que el mismo es ácido y puede erosionar los dientes de una manera característica. Perfecto. A ver, no es normal que una persona se autoinduzca el vómito. Ustedes saben que el estómago libera, bueno, así muy burdamente, así no soy gastroenteróloga, pero emite ácidos, que bueno, son los que utiliza para, digamos, en situaciones normales, para disolver los alimentos, bueno, transformarlos en energía. Esto vuelve entonces a la boca, entonces hace que se erosionen los dientes por estos mismos ácidos, ¿no? Bueno, y la otra, la última, dice emotional overeating. ¿A qué está refiriéndose y cuándo ocurre? Que se come en exceso por una cuestión emocional, ¿puede ser? Muy bien, muy bien. Sí. Y bueno, da como ejemplos el texto qué emociones negativas.
Depresión, creo. Sí. Y no, la otra palabra no la entiendo. Dice feeling anxious. Feeling anxious es ansiedad o sentirse ansioso o ansiosa, ¿sí? Bueno, fíjense esto. Si yo tuviera que analizar la palabra overeating en términos de prefijos, sufijos, raíz, ¿cuál, a ver, ¿cuál sería la raíz de esta palabra, de overeating? ¿Qué les parece? Over. ¿Esa es la raíz? ¿No será un prefijo? Ink. Eat. Y comer. Eat, muy bien, eat, comer, ¿sí? Ahí lo escribo. Eat es la raíz. Esa es la raíz. ¿Qué es over entonces? ¿Qué es over? Ustedes estaban diciendo que overeating es... ¿Qué? Eat es comer. Overeat es comer. ¿Cómo? En exceso. En exceso. Comer en exceso, comer de más. Muy bien. Y ahora, ¿por qué termina con ing esta palabra? O si termina con ing, recuerden que las palabras que terminaban así podían funcionar de tres maneras. ¿Se acuerdan? El sufijo ing que podía cumplir la función de sustantivo, adjetivo o verbo. En este caso, ¿cómo está funcionando esa palabra? Verbo. Bueno, pero si yo le pongo el artículo el comer de más, ¿es un verbo de qué modo? ¿Cómo está ese verbo? Pasivo, ¿no era? Un verbo que está cumpliendo la función no de verbo en particular, porque no dice estoy comiendo de más por cuestiones emocionales. Se habla de el comer de más por una cuestión emocional, el comer. El conducir, el leer, el conversar, el enseñar, el aprender. ¿Qué son esos? ¿Son verbos? ¿Cómo? Yo digo, el aprender o el saber no ocupa lugar. Ese el saber. Sí, saber solito es un verbo, pero si yo le pongo el artículo el, como digo, el vaso, la mesa, el libro, la compu, el café, el comer de más. Que es un verbo que está como. ¿Sus qué? El verbo está sustantivado, está cumpliendo la función de sustantivo. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Cuando yo considero que un verbo cumple la misma función de un, como si fuese un sustantivo, como les dije antes. Puede recibir alguna modificación o adjetivación, como por ejemplo emotional, lo está modificando, está diciendo cómo es ese comer de más, es de tipo emocional, ¿sí? Bueno, recuerden entonces esto de que las palabras que terminan con ing no son todas verbo, como el presente continuo que yo aprendí. I'm running, I'm reading English, I'm studying accountancy, I'm sunbathing at the beach. Bueno, todos esos verbos que terminan con ing, bueno, lo son porque tienen una persona antes que está, digamos, está diciendo que está realizando, ¿sí? Pero en este caso, yo hablo de una cuestión, en este caso, el comer de más, ¿sí? Entonces, ese es un verbo sustantivado, cumple la función de sustantivo, ¿eh? Bueno, perdón.
En la pregunta número 2, y ya vamos aquí a la cuestión de los pronombres, los referentes, me pregunta a qué hace referencia el pronombre it cuando lo estamos utilizando, ¿sí? En la línea 22. Comienzo a leer desde el principio del párrafo que habla de las causas de los desórdenes alimenticios. Dice, y nos concentramos en la línea 22, dice, we don't know everything about what causes an eating disorder yet, or what treatments will work for everyone, but we do know there are effective treatments available. There is world-class research going on, much of it in the UK and involving collaborations with centers of excellence across the globe. Cuando digo it, much of it, ¿a qué me estoy refiriendo acá? Recuerden que el it servía para reemplazar cosas, entidades, pero no personas. ¿Qué les parece? A la investigación. Muy bien, sí, la palabra research ahí, muy bien, a la investigación. ¿Y qué implica, dice, qué muestra la misma en cuanto a las causas de los desórdenes alimenticios? Como que depende mucho más de lo biológico de lo que se pensaba. Muy bien, eso está en la última oración de ese párrafo, ¿sí? Donde dice the latest research, es decir, la última investigación, los últimos hallazgos, nos muestran entonces que estos desórdenes están más basados en lo biológico que en lo que se pensaba anteriormente. Bueno, ahora para esta pregunta, la 3, tenemos que analizar el conector although, ¿sí? Que recuerden ustedes, tenía un significado de concesión, contraste, es el aunque en español. Dice, tienen cura los desórdenes alimenticios y para eso necesitamos analizar ese nexo en particular. En la línea 6. Dice, over 725,000 men and women in the UK are affected by eating disorders. Although serious, eating disorders are treatable conditions and full recovery is possible. The sooner someone gets the treatment they need, the more likely they are to make a full recovery. ¿Qué les parece? Según lo que me está diciendo el nexo. ¿Tienen cura los desórdenes alimenticios? ¿Qué información puedo sacar de eso? Sí, porque aunque sean muy serios, dice que la total recuperación es posible, más aún cuando el tratamiento se recibe de forma temprana. Bien, bueno, perfecto. Perfecto. Vamos a ver la penúltima pregunta de la verificación. Y así como hicimos con, overeating, vamos a hacer con environmental, una palabra que aparece en la línea 15. En principio, perdón, disculpen. Vamos a ver si la palabra tiene prefijo, si tiene sufijo, que así a simple vista, qué partícula podemos detectar en esta palabra, cuál es la función, si es adjetivo, sustantivo, verbo, y cuál es el significado. En la línea 15. Por ahí nos sirve primero decir qué significa y después analizarla. A ver. ¿Alguien más que no sea la compañera? Ambiental. Bien, bueno.
¿Ambiental o medioambiental? Perfecto. ¿Hay algún prefijo, un sufijo que ustedes detecten en esta palabra? ¿En, profe? No estaría tan segura. En realidad, en el otro extremo, que nos indica la función de la palabra. Mental. Claro, a ver, y ese mental tendríamos que dividirlo en dos. Ment por un lado y al por el otro. Ment, recuerden que las palabras que terminan en ment, la gran mayoría son sustantivos. Les dan, por ejemplo, development, environment en este caso, assignment. Bien, son sustantivos. Pero si yo a ese ment le agrego al, lo transformo en qué tipo de palabra. O sea, no es un sustantivo. ¿Qué es? ¿Cuál es la función acá de esta palabra? Environmental. Ustedes dijeron medioambiental o ambiental. Está bien. ¿Cuál es la función de esa palabra? Adjetivo. Sí, no hay dudas. Y entonces, me dice ahí, ¿a qué palabra está modificando ambiental? Que es un adjetivo. En la oración, ¿a qué está modificando? Environmental, ¿qué? Influencias, puede ser. Muy bien. Sí, y la última pregunta, a ver, que me gustaría que otra persona así participan todos. ¿Qué otros factores pueden incidir en el desarrollo de un desorden alimenticio? Nosotros decimos que los factores que influyen en un desorden alimenticio pueden ser ambientales, pero ¿qué otro tipo de factores, según lo que dice el texto allí? Genéticos y psicológicos. ¿Y qué más? Hay más. Muy bien, genéticos, psicológicos. ¿Qué más? Sociales y biológicos, profe. Muy bien, perfecto, muy bien. Bueno, y la última pregunta la línea 45 tiene que ver con el análisis de un verbo modal, en este caso may. Recuerden que el may era un indicio, digamos, un verbo modal que me indicaba qué cosa, para qué me servía el may. ¿Para qué me servía el may? Probabilidad, bien, menos mal que me fijé en el chat porque por ahí me olvido. Perfecto. Bueno, entonces, una probabilidad, una posibilidad, bien. No hay mucha certeza, ¿no es cierto? Ahora, analizando este verbo modal, ¿cómo definimos o cómo explicamos qué es un atracón? Que en inglés es binge eating. ¿Cómo lo describe el autor? Que las personas que sufren de este desorden pueden comer grandes cantidades de comida más rápido de lo normal y sin tener hambre. Ahí está, perfecto. Pueden, ¿no es cierto? Es posible que lo hagan de esa manera. Muy bien. Bueno, y finalmente llegamos a la internalización, que bueno, en este caso que lo hacemos en clase, la idea es completar este cuadro. Cuando ustedes estén en esta instancia, en el examen final, lo que tienen que hacer es escribir un párrafo completo de por lo menos 10 líneas, 100 palabras más o menos, que exprese la síntesis del texto que han estado analizando. En este caso, bueno, llenan un cuadro, ¿sí? Pero no siempre va a ser llenar un cuadro. Entonces, este cuadro se titula Desórdenes alimenticios.
Y lo vamos a completar con toda esta información que tenemos aquí, ¿no es cierto? Me gustaría que que alguien defina las enfermedades, digamos, define lo que es un desorden alimenticio y que me diga cuáles son las enfermedades que incluye. Cada uno va a hacer una parte en particular. A ver. Son un rango de condiciones que pueden afectar física, psicológica y socialmente. Incluyen enfermedades mentales como anorexia, bulimia y atracones. Bueno, que afectan a una persona, ¿no es cierto? Afectan a una persona de manera física, psicológica. Muy bien. Entonces, ¿cómo responderían esta otra parte? ¿Quiénes lo padecen? ¿A quién afectan estos desórdenes alimenticios? Puede ser mujeres jóvenes, particularmente de 12 a 20 años. Solamente eso, esa es una población, es una parte, ¿sí? Está bien lo que dijiste, es muy probable. Ahí en la línea 11 dice, young women are most likely to develop an eating disorder. Son las que más pueden llegar a padecerlo, pero no se exceptúan otras personas, como por ejemplo, eso es solamente una población que puede estar afectada por desórdenes alimenticios, pero hay otra población que puede hacerlo, o que puede padecerlo, mejor dicho. ¿Qué nos dice el texto? ¿Un hombre puede padecer un desorden alimenticio? Mujeres y hombres más grandes también pueden padecerlo. Claro, fíjense el primer párrafo después del subtítulo Who Gets Eating Disorders, dice anyone can develop an eating disorder, es decir, cualquiera lo puede desarrollar. Regardless of their age, sin tener en cuenta su edad, sexo o trasfondo cultural. ¿Sí? ¿Y los niños pueden padecerlo? Sí, también. Exacto, ¿sí? Niños tan jóvenes como de 7 años, como dice acá, pueden desarrollar una especie de anorexia. Y en este grupo etario, la mayoría son varones, de acuerdo con el texto que estamos leyendo. Bueno, ¿cuáles serían cuáles son en realidad las posibles causas y síntomas de los desórdenes alimenticios? Puede ser a causas genéticas, psicológicas y ambientales. Bueno, eso es claro, sí, esos son los factores que habíamos dicho recién. Bueno, ¿y qué síntomas? Porque estos serían las causas, ¿no es cierto? ¿Qué síntomas podemos ver en cuanto a estos, o qué síntomas se manifiestan en estos desórdenes alimenticios? No es tan claro, como que cada Ajá. persona experimenta diferentes tipos de síntomas, entonces no se especifican. Exacto. Bueno, ahora bien, vamos a la definición y a las características de uno de los desórdenes, que es la anorexia nerviosa, ¿sí? ¿Cómo la definen y qué características tienen? A ver, ¿alguien más que no haya participado? O si quieren volver a participar los que lo han hecho, está bien.
¿Sí? A ver, ¿quién quisiera definir entonces el primer desorden alimenticio que se muestra aquí en el texto? Puede ser cuando las personas hacen ejercicio en exceso. El uso frecuente de laxantes. Bueno, claro, eso es como características, ¿sí? Sí, ¿cómo le definirías? ¿Se puede definir como una enfermedad? Sí. ¿Sí? ¿Es una enfermedad mental? ¿Qué pasa? En la que las personas que tratan de hacer. Tratan de mantener bajo su peso corporal. Exacto, ¿sí? Y se rehúsan a comer, ¿no es cierto? Y utilizan, bueno, distintos tipos de laxantes o un exceso en la actividad física. Por otro lado, está la bulimia nerviosa, que consiste en ¿qué? ¿Cómo la definimos y cuáles características presenta? Algo de esto. Una obsesión con el miedo a ganar peso. Sí, sí, sí. Y bueno, ¿cuál es la característica? Esto de que recién dijimos, ¿no es cierto? Llevarse unos atracones recurrentes, ingerir largas o grandes cantidades de alimentos y luego la inducción del vómito. Hemos al final entonces identificado otros desórdenes alimenticios, ¿sí? Y habría que mencionarlos y dar la definición. ¿Cuáles se mencionan allí? Ya habíamos mencionado, ¿no? El trastorno por atracón. Sí, ¿y el otro? Comer de más por razones emocionales. Exacto. Bueno. Bien. Entonces, en el caso de este otro era porque, se recurría, digamos, a la ingesta en exceso por cuestiones emocionales. Bueno, entonces, si nosotros reunimos toda esa información que hemos incorporado en el cuadro y lo conectamos con nexos específicos que me sirvan de esto, de conexión entre las ideas, podemos escribir entonces una idea principal, una síntesis del texto que hemos estado trabajando. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta con respecto al texto 14? Si no, vamos al 15 y empezamos a hacer la parte de anticipación, ¿sí? ¿Estamos todos bien? Bueno. Vamos entonces a trabajar con este texto que se titula Bullying and Cyberbullying. Seguramente lo han escuchado en los últimos años, ¿sí? Vemos allí un encabezado que dice stopbullying.gov. En inglés es con B corta, en español de larga. A federal government website managed by the U.S. Department of Health and Human Services. ¿Sí? Bueno, y aparece una dirección, Washington, D.C., y un número. Un sitio web, un link a una página. Aparece una foto con chicos
en la escuela supuestamente con apuntes. El título Bullying and Cyberbullying, Bullying Definition como subtítulo, Types of Bullying, Where and When Bullying Happens, What is Cyberbullying, en otro grupo de jóvenes, Why Cyberbullying is Different, Effects of Cyberbullying, and Frequency of Cyberbullying. Hay una palabra que se repite, en casi todos los subtítulos. Bueno, así a grandes rasgos, habiendo visto el título, la fuente, las fotos, es decir, los elementos paratextuales, los subtítulos, ustedes, ¿qué les parece que podría llegar a tratar este texto? ¿Cuál sería el tema central de este texto? O si ustedes han llegado a escuchar o han leído o han visto algún documental referido a este tema, que saben sobre él. ¿Alguien quiere compartir lo que sabe sobre el tema o lo que les sugiere este tema? Incluso lo hemos adoptado, digamos, hemos incorporado el término bullying al castellano, al español, como si fuera de nuestra lengua, ¿no es cierto? Pero viene del inglés, ¿sí? Y cuando nos referimos a bullying, ¿a qué nos referimos? ¿A qué estamos señalando? A la actitud agresiva que suelen tener algunas personas hacia otras, digamos, en este caso en lo que es la escuela. Exacto. Bien, muy bien. Y este comportamiento agresivo hacia otras personas va acompañado también de otro tipo de comportamiento agresivo. Es decir, hablamos del cyberbullying. ¿En qué consistirá eso? Cuando se hace por redes sociales, por ejemplo. Claro, cuando esa agresión se lleva adelante a través de las redes sociales. Bien. Bien, esto más o menos sería una hipótesis muy así general de lo que puede llegar a tratar el texto. Les voy a dejar 5 minutitos para que hagamos el ejercicio 4, que está allí abajo, ¿sí? En el que vamos a determinar si los enunciados son verdaderos o falsos, vamos a corregir los falsos y vamos a indicar en qué líneas aparecen esos conceptos, ¿sí? Tomamos 5 minutos para resolverlo. Para eso necesitamos recurrir a la estrategia de scanning, ¿sí? O skimming en el sentido de que podemos leer la primera oración y por allí aparezca entonces la respuesta. Hasta las 10:15 damos, ¿sí?
Bueno, ¿les parece que controlemos? ¿Necesitan un poquito más? Avísenme por el chat cuando hayan finalizado. Bueno, veamos entonces, ¿qué les parece con respecto a la primera idea? Dice, debemos culpar a los celulares y computadores por el cyberbullying. ¿Qué les parece? Es falso. Ajá. ¿Qué evidencia tenemos? ¿O cómo lo podemos justificar a que esa idea es falsa? Está en la línea 53 y dice que los teléfonos móviles y las computadoras en sí como que no son los culpables del ciberacoso, digamos. Perfecto, perfecto, muy bien fundamentado. Bien, vamos a la segunda idea. Dice, los niños que son víctimas del cyberbullying a menudo también lo son del bullying en persona. Verdadero. Ajá. ¿Y dónde está esa evidencia? En las líneas 44 y 45. Perfecto. Perfecto. Sí, la 44. Muy bien. Dice, el bullying es un comportamiento agresivo no deseado entre niños en edad escolar que implica un desequilibrio de poder real o percibido. ¿Qué hay de esa oración? Verdadero. Ajá. Bien, ¿en qué oraciones? 8, 9. Muy bien, muy bien. El suplemento escolar publicado en 2013-2014 indica que el 7% de los estudiantes de los grados 6 a 12 ha sido víctima de crímenes relacionados con el cyberbullying. ¿Qué les parece? Verdadera. Verdadero. Bueno, ahí hay una cuestión medio trampo. ¿En qué línea? 60 a la 63 más o menos. Sí, bien. Tengamos cuidado con la palabra crímenes, que no es lo mismo en inglés que en español. En inglés tiene que ver con faltas, que no necesariamente implica matar a otra persona, ¿sí? Crime, en inglés, no significa eliminar a una persona. En cambio, en español, crimen implica haber quitado la vida a otra persona, ¿sí? Entonces, aquí hay una cuestión que podemos considerarla que es falsa, en el sentido de que crímenes no tiene, tiene una implicación mucho más profunda que una falta, ¿sí? Porque si hubiese estado expresada la oración como que el 7% de los estudiantes de los grados 6 a 12 ha sido víctima de faltas o de
sí, agresiones relacionadas con el cyberbullying, ahí sí estaremos en que es verdadera, pero esa palabra crímenes es muy fuerte para considerarla verdadera, ¿sí? Porque no estamos hablando de crímenes como haberle quitado la vida a otra persona, ¿sí? Tengan cuidado con la palabra crime en inglés. ¿Sí? Que Entonces, ¿sería falso? Sería falso en el sentido de que la palabra crime en inglés es una falta, ¿no? Por ejemplo, hay una diferencia entre murder, se les escribe en el chat, que es esto de crimen en español, pero crime en inglés significa una falta, que no necesariamente tiene que ver con matar a otra persona, ¿sí? Por eso, cuidado con esa palabrita, que es un amigo falso, el crime, el false friend. Bueno, ¿les quedó claro entonces? Cuidado con la palabra crime. Bien. La otra dice, los niños que sufren cyberbullying pueden volverse vulnerables. ¿Qué dicen? No alcancé a hacerla esa, profe, pero Ajá. puedo entender que sí, se vuelven vulnerables. Exacto. Yo puse verdadera Sí. y la qué relacioné en la línea 57, donde después dice que los niños que sufren ciberbullying Sí. son como más propensos a usar alcohol, drogas. Ajá, bueno, sí, esa puede ser una evidencia como que se tornan más vulnerables. También pueden tener por ejemplo, en la línea 43, después del título Why Cyberbullying is Different, en la línea 42, 44, dice, additionally, kids who are cyberbullied have a harder time getting away from the behavior. Así que les cuesta más tiempo alejarse de ese comportamiento, ¿sí? A los que han sido acosados a través del ciberespacio. Bien, esa puede ser otra evidencia. La otra afirmación dice, el bullying puede llevarse a cabo a través de diversas acciones. ¿Qué opinan? ¿Es verdadero? ¿Es falso? Yo puse verdadera, profe. Ajá, sí, está bien. ¿Y qué diferentes acciones o diversas acciones pueden implicar bullying? O el acoso en este caso. El posteo, la distribución de imágenes, mensajes y todo lo demás. Es en el caso del cyberbullying, sí. Pero, a ver, la pregunta apunta a qué distintas acciones, o digamos, que se puede llevar adelante a través de diversas acciones. Eso a través del ciberespacio, ¿no es cierto? A través de Internet. Pero hay otras formas de acosar a otra persona. Yo me fui a la línea 19, Sí. donde dice que el bullying incluye acciones como expandir rumores, atacar Sí. De manera física o verbal. Ajá, muy bien. Bien. Y bueno, y después, a continuación, tienen los diferentes tipos de bullying, ¿sí? Así que está bien lo que dijo la compañera, en la línea 19. Y amenazar, desparramar rumores, atacar a la persona físicamente o de manera verbal y excluir a alguien del grupo, ¿no? Esas son todas diferentes formas de acoso. Bien, y la última dice, algunos ejemplos de bullying son los mensajes de texto o correos electrónicos agresivos
los rumores publicados en las redes sociales, las fotos, videos y sitios web vergonzosos o los de perfil falsos. ¿Qué pueden decir con respecto a esta afirmación? Que es falsa. Ajá, ¿por qué? Porque esos son los ejemplos de ciberbullying. Están en la Bueno, línea 41 y bueno, 42. sí. ¿En qué línea? 41 y 42. Bueno, son ejemplos, si lo justificas diciendo que son ejemplos de cyberbullying, está bien, ¿sí? Porque son ejemplos específicos del cyberbullying y no del bullying en general, ¿sí? Bueno. Perfecto. Vamos directamente ahora al escaneo para seguir juntando datos que podemos incorporar para sacar más significado de este texto. Si vemos así a grandes rasgos, el número 24, ¿a qué estará refiriendo? Si vemos el texto, por aquí aparece el 24. ¿Tipos de bullying? No precisamente, no precisamente. A las ¿A qué área? 24 horas del día. Claro, es decir, la frecuencia con la cual ocurre, ¿no es cierto?, el cyberbullying, ¿sí? Las 24 horas del día puede suceder, ¿sí? Y con respecto al 7, volvemos al mismo ejemplo. Ahí aparece el 7. Y que el cyberbullying se produce, entonces las 24 horas del día. ¿Y el 7? ¿A qué refiere? 7 días a la semana. Exacto, vieron la expresión 24/7, es decir, todo el tiempo. Es decir, estamos conectados 24/7 desde el 2020. Bueno, 2013, 2014, que recién lo mencionamos, ¿a qué estará refiriendo? Y lo encontramos aquí en el último párrafo. Año en el que se publicó el suplemento escolar. Bueno, si fuera el año puntualmente en que se publicó, tendría que ser 1. Entonces, si dice los 2 años, 2013, 2014, ¿será qué? Indica que en esos años, digamos, Sí. bueno, un cierto porcentaje de estudiantes de ciertos grados fueron víctimas de crímenes relacionados con el ciberbullying. Sí, bueno, y si nos volvemos a la cuestión de la publicación, podemos decir que en esos, es decir, el suplemento de faltas escolares cubre aquellos casos de cyberbullying que ocurrieron en ese periodo de tiempo, desde el 2013 al 2014. ¿Vamos? Bueno, y el 7%, después más abajo, hay un 7%, ¿sí? ¿A qué estará refiriendo entonces? Entonces es el porcentaje de los niños, de los estudiantes que se encontraban en esos grados, el del 6 al 12, es decir, de sexto grado al grado 12, que experimentaron entonces el ciberacoso. Más abajo tienen el 2013. ¿A qué refiere ese número? ¿A una encuesta? Claro, una encuesta que se realizó entonces ese año, una encuesta sobre el control del comportamiento de jóvenes que se encontraban en riesgo, ¿no es cierto? Bueno, eso es.
Y finalmente el 15 habla, hay una indicación de un 15%. Bueno, lo encontramos acá. Y ahí está la información. ¿A qué refiere ese 15%? A los estudiantes de la escuela, de los grados de 9 a 12 o años. Claro, de la escuela secundaria, ¿sí? ¿Qué pasó con estos estudiantes? Fueron acosados electrónicamente. Uh-huh. Bien, en el pasado, en el año anterior. Bueno, ahí tenemos ya bastante información, ¿sí? Para poder ir ahora, podemos leer todo el texto y una vez que hemos leído todo el texto, podemos proceder a la parte de verificación, ¿sí? Bueno, lo que podemos hacer es dividirnos a ver cuántos son. Vamos a hacer un ejercicio cada uno. ¿Cuántos quedaron? 13. Vamos a dividirnos y el primer grupo va a trabajar con las frases sustantivas, el segundo grupo con los nexos, con hay un solo nexo, el punto número 3, el as o el as. Eso lo hace el segundo grupo. El primer grupo hace la frase nominal, el segundo hace el referente. Es muy simple. Son simples los ejercicios. El tercer grupo hace el conector y yo creo que voy a tener 4 grupos. El cuarto analiza la palabra esa que aparece allí. Y todos los grupos analizan el punto 5, ¿sí? Y el 6, en los verbos modales y las preguntas. Entonces, a cada grupo la primera pregunta y las 2 últimas. ¿Estamos? ¿Quedó claro o medio confuso? Son 13, 12. Entonces vamos a tener, podemos hacer 4 salas y después hasta la pregunta 4, es decir, el grupo 1 hace la pregunta 1, el 2 hace la 2, el 3 hace la 3, el 4 hace la 4, y todos los grupos analizan los verbos modales del ejercicio 5 y el 6. ¿Estamos? Y les voy a dar 10 minutos para poder controlar después. Ahí está. Pero hay 2 pares, digamos. ¿Estamos? Comenzamos a trabajar. Profe, a las preguntas Sí. se refieren en donde está debajo de verificación, o sea, la primera social media, sí, todas esas. Claro, sí, en la parte de verificación. Ah, bien, Sí. bien. Ahí estamos.
Bueno, ya se terminó el tiempo. Vamos a ver que se incorporen todos. Bueno. Bien, cuando distribuye el sistema así en grupos es como que lo hace de manera irregular, porque no los distribuye de manera uniforme, así que algunos habían quedado solitos. Bueno, vamos a ver la primera respuesta, que es social media sites. Analizamos esa frase sustantiva y en relación con este tema del bullying y el cyberbullying, en la línea 52, dice qué puede ocurrir con ellos. Primero, qué son y qué podría ocurrir con ellos. A ver qué respondió el primer grupo. Que está acá presente, ¿no? No recuerdo quién era. No sé quién estaba. Nosotros somos la 1. Ah, bien. Perfecto. Nosotros, bueno, pusimos que el equivalente es página de redes sociales. Sí. Pueden ser utilizadas para cuestiones como más positivas, como mandar mensajes, ayudar a compañeros, mantener contacto con familiares, y la parte negativa que obviamente se puede usar para todo lo que engloba el cyberbullying. Muy bien. Sí, la cuestión está que estos sitios de redes sociales pueden llegar a utilizarse con doble propósito, tanto positivos como negativos, como dijo la compañera. Bueno, perfecto. Vamos al grupo 2 y ahora analicemos el pronombre they, a qué refiere, digamos, y qué ocurre con ellos en el cyberbullying, en la línea 49. ¿Qué contestaron allí? Profe, nosotros pusimos de que ese pronombre hace referencia a los mensajes, a los textos y a las imágenes inapropiadas. Sí. Y Perfecto. pusimos que lo que ocurre es que se utilizan para acosar y que después de que se enviaron o que se publicaron ya es difícil de borrarlos. Exactamente. Muy bien. Perfecto. Bien, en el grupo 3 tenía el análisis del conector as well as. ¿Sí? Recuerden que el nexo sirve para agregar información. Alguien preguntarlo. No tenés micrófono. Eras vos la que estabas en este. Bien, soy grupo 3. Los dispositivos que se utilizan son tecnológicos que incluyen celulares, computadoras, tablets, así como también conector de edición, muy bien. Otras herramientas de comunicación como sitios sociales, mensajes de texto, chats. Muy bien. Perfecto. Muy bien, gracias, Valentina. Y el último grupo tenía que analizar la composición morfológica de la palabra electronically, además de la función y el significado. Así que... sí, la raíz es electronic, el Sí. sufijo tiene li y al, es un adverbio y significa electrónicamente. Sí, voy a corregir nomás, está bien la función, el significado, la raíz, vuelve a decirme cuál es. Electronic. Y ahí, fíjate que es igual que en español. La raíz sería, en este caso, una más chiquitita. Electron, ¿sí? Hasta ahí, hasta la N. Lo otro, electron, bueno, electron es electrón. Si le agrego ical, lo transformo en un adjetivo. Y al agregarle el adjetivo, el sufijo li, lo transformo en adverbio, como bien dijiste. ¿Sí? Así que la raíz sería electron. Hasta ahí, hasta la N. Lo demás, bueno, son sufijos que se agregan para darle función adjetiva en principio y luego adjetivo, que es la final, electrónicamente.
Muy bien, bueno, ahora para todos la pregunta con respecto a los verbos modales. En este caso tenemos el may, que me indica una posibilidad, y dice, ¿qué puede sucederles a los niños involucrados en el bullying? ¿Qué les parece? En la línea 11, ¿qué analizaron allí? ¿Qué vieron? Que posiblemente pueda traerle serios problemas a largo plazo. Exacto, ¿sí? Problemas duraderos, ese lasting como duraderos, ¿sí? Bien, y con respecto al CAN, dicen que se diferencia el cyberbullying del bullying. ¿Cuál es la diferencia? Según las líneas 45 y 47. Que el ciberbullying se puede hacer 24/7 y Sí. de manera, bueno, y la manera presencial, no sé, puede ser en la escuela. Claro, bueno, hay distintos contextos, pero la diferencia es que el cyberbullying se hace todo el tiempo, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Bueno, y las últimas dos preguntas, dice, ¿cuáles son las características que debe tener el bullying para ser considerado como tal? Esa es una. ¿Qué respondieron a esa? Cuando Esa la información la conducta es, tienen al comienzo. cuando Sí, es perdón. agresiva, hay un desbalance de poder y se repite. Exacto, bien. Eso está al comienzo en los primeros párrafos, ¿sí? Cuando se ejerce violencia o fuerza física, información comprometedora o cuando se trata de controlar o dañar a otras personas. Y cuando esa conducta se repite, ¿sí? Como lo habíamos visto anteriormente. Bueno, y la última pregunta dice qué tipos de bullying existen y por lo menos citar 12 ejemplos de cada uno. ¿Qué les parece? A ver, ¿alguien me puede contestar eso? Algunos de los que participaron al comienzo. ¿Bullying verbal, profe? Sí, muy bien. ¿Qué más? Como por ejemplo. ¿Comentarios inapropiados? Sí. ¿Qué más? Teasing, dice ahí teasing, name calling, inappropriate sexual comments, taunting and threatening to cause harm. Teasing es una forma de cargar, cargadas, el decirle o usar apodos, ¿sí? Name calling. Bueno, ¿y qué otro tipo? Entonces, el bullying verbal, ¿qué otro tipo de bullying aparece? ¿El Social. físico? Oh. Sí, el social. ¿Ejemplos? Dejar de lado a alguien o esparcir rumores. Exacto, muy bien. Sí. ¿Y el otro tipo de bullying, el tercero que está mencionado acá? Psicológico. Se menciona no psicológico, sino físico. Bien. Físico. Y dentro del acoso físico, ¿cuáles pueden mencionar? Como empujar, patear, golpear a alguien. Exacto. Incluso también se lo considera esto de
no solamente querer lastimar a la persona, sino también las posesiones de la persona, ¿sí? Las pertenencias. Bueno, esto es bastante común desde los niñitos, ¿no? En la escuela. Bueno, yo les dejo para que hagan la internalización en casa. Si quieren, me la pueden mandar a través del chat de la plataforma. Y si no, la controlamos la próxima clase junto con las preguntas que ustedes pueden llegar a tener de consulta, de las que habíamos hablado al comienzo de la clase de hoy. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta que quieran realizar ahora? Profe, quería preguntarle si en la próxima clase podríamos hablar, o sea, ya que va a ser de preguntas, porque a mí en realidad me cuesta mucho el tema de los verbos, los adjetivos y todo lo demás. Ajá. Me cuesta un montón. Entonces quería ver si por ahí, ahora ya no, pero digo, en la próxima clase, bueno, que hablemos un poco de eso y de pronto, bien, no sé si de las funciones. ¿Puede ser? Sí, perfecto. Funciones de las palabras. Perfecto, Claro. Sí. Porque es Claro. uno de los temas que está incluido dentro de las frases nominales, cuando tienen que decir si la frase, ahí el núcleo está funcionando como verbo, como adjetivo, como sustantivo, ¿sí? Claro, Bueno, y eso me cuesta mucho. Perfecto. Bueno, profe. así lo hacemos. ¿Algún otro tema que quisieran que tratemos en la próxima clase? Bueno, cualquier cosa me pueden mandar un mensaje por el chat de la plataforma y yo voy listando las inquietudes para resolverlas entonces. Algunas las puedo resolver ahí en el chat y otras las resolvemos en clase el martes que viene. ¿Está bien? Sí, profe, para mí está perfecto. Sí, profe. Perfecto, bueno. Entonces, bueno, si no tienen nada más por hoy, por preguntar, les dejo entonces esa actividad para el martes que viene y bueno, nos estamos viendo. Bueno, que tengan linda mañana y buena semana. Gracias igualmente, profe. Saludos. Estamos, gracias. Chao, hasta luego.